Buenas noches, estimados docentes, estimados compañeros. Para continuar con el análisis de casos y procedimientos de protección a las personas usuarias y consumidoras, con el análisis de la resolución de DIPRODEC al expediente 79-2014, reclamo efectuado por el señor Oronte José Boza Dompe contra la proveedora de vehículos Julio Martínez Repuesto Humaresa. Como ya mencionó mi compañera, ¿verdad? Pudimos ver la relación de los hechos que generaron el reclamo, así como el recorrido procesal que utilizó, en este caso DIPRODEC, para llegar a una resolución. El tercer punto de la guía orientada está enfocado a las pretensiones que tenían las partes en conflicto. En este caso, ¿verdad? Claramente la parte reclamante, que es el consumidor o la persona usuario, lo que pide es la devolución del dinero correspondiente a la compra del vehículo, que en este caso pues ya no significan los $35.000 que le costó originalmente, sino en ese momento con la depreciación y demás deducciones aplicadas, llegaba a la cantidad de $23.909.22. Esa es la pretensión principal, es lo que él pide. Por su parte, la parte, digamos, demandada, que es la empresa proveedora, pide que se le tenga por bien actuado todo lo que ellos presentan, los alegatos que ellos presentan en cuanto a la garantía y a los hechos que ellos realizaron en reparación del vehículo y mantenimiento, negando todos los puntos alegados por la parte reclamante, y pide básicamente que se desestime el reclamo. El problema jurídico principal que se observa podríamos estar hablando de un caso de incumplimiento de la garantía ofrecida al consumidor. Más específicamente, y como lo menciona la propia resolución, la propia sentencia, se encuentra un problema de asimetría informativa entre proveedores y consumidores. A su vez, una parte de la controversia versa sobre las causas que dieron origen a las fallas del vehículo, si esto fue por defecto de fábrica o si fueron causas imputables al proveedor del bien. La DIPRODEC en este caso motiva jurídicamente su decisión principalmente en los principios establecidos en la Ley 842 en cuanto a los principios de equidad, certeza y brindar seguridad jurídica en la relación de consumo de los consumidores con las personas proveedoras. Específicamente, el artículo 1, inciso A, se enfatiza en el principio pro consumidor y correctivo de la ley, que lo encontramos en el artículo 4, inciso 6, por cuanto el Estado está obligado a aplicar la normativa más favorable al consumidor en caso de ambigüedades entre las normas y la interpretación. También hace uso del principio de la soberanía de las personas consumidoras y usuarias para elegir el consumo de productos o servicios comercializados a su propia conveniencia. Según el numeral 2 del artículo 9, el artículo 39 y 41 de la Ley 842, así como el 32 y 33 del reglamento, la DIPRODEC se basa en incumplimiento de la garantía ofrecida. No tanto una garantía específica, más bien en la ausencia del libro de garantía que se exigió como prueba, el cual no fue presentado por la persona proveedora. En este caso, Julio Martínez Repuesto aduce que fue entregado al consumidor, lo cual, al ser presentado por el consumidor,
se demuestra que no es específicamente un libro de garantía, sino que es un manual de mantenimiento o una programación de mantenimiento y otras especificaciones. Por lo que podríamos decir que en este caso la decisión es más motivada por no tanto por la demostración del consumidor de que le habían ofrecido los 3 años de garantía, sino más bien por la incapacidad del proveedor de demostrar que no había sido así o de demostrarlo con lo contrario. Otro de las bases que adopta la DIPRODEC es que hay una información muy confusa o prácticamente nula sobre los detalles de la garantía ofrecida al consumidor y que se falló en cuanto a que éstas debían estar por escrito, anexas al contrato, en la factura de compra o en un documento adjunto a los mismos. La importancia de esta decisión en materia de derechos de consumidores principalmente, creo que sirve básicamente como jurisprudencia para casos similares, porque a nuestra forma de interpretarlo está bastante apegada a las disposiciones de la ley 842, que vale señalar que en esos tiempos era una ley relativamente nueva. Más que las disposiciones, también hace valer el espíritu propio de la ley y los principios que ésta persigue en su búsqueda de brindar protección a las personas consumidoras y usuarias. A esto habría que agregar que en Nicaragua pues sabemos que los usuarios y los consumidores normalmente o en su mayoría no hacemos uso de las leyes o de la normativa vigente en este tipo de productos o en este sector de comercio, ¿ya? Y este tipo de sentencias pues como dije anteriormente, crea jurisprudencia y sienta un precedente importante a favor del usuario, ya que normalmente se usa la ley para reclamos de índole de servicios, principalmente aquellos que son vistos por un ente regulador. También es importante porque le ratifica al usuario el acceso a una justicia de forma más simple o más simplificada, sin tener que recurrir estrictamente a la vía judicial propiamente dicha. Reflexionando sobre, ¿verdad?, todo lo que hemos visto, vemos que la relación de hecho, el recorrido procesal y la sentencia misma están apegadas al régimen jurídico que se aplicó o que la DIPRODEC aplicó en su momento. Pues básicamente la ley 842, en su artículo 90, es la que faculta a la DIPRODEC para resolver y sancionar este tipo de reclamos. Asimismo, el caso en este caso podemos observar la clara intención de la autoridad por seguir los procedimientos y criterios interpretativos establecidos en la misma ley. Como mencionamos, ¿verdad?, la sentencia está acorde a los principios de equidad, de certeza y seguridad jurídica, que se ve impulsado principalmente por la poca y confusa información que hay disponible sobre la garantía ofrecida por la empresa proveedora. Se rige, como ya dijimos, por el principio pro consumidor y correctivo y de la soberanía de las personas para escoger su producto. Es importante, o uno de los pocos lagunas que tiene la sentencia o que falta en la sentencia, es el hecho que no se menciona o no se hace referencia al reclamo original, ¿verdad?, que el señor Bosa Don P asumimos que hizo a Julio Martínez. Esto consideramos que hubiese sido importante que se mencionara para una mejor comprensión o para manejar mejor el hilo que siguió el caso. Sin embargo, como digo, ¿verdad?, lo deducimos que se hizo en su momento y en tiempo adecuado, en forma adecuada, ya que de no haber sido así,
la DIPRODEC hubiera desestimado el caso. Por lo demás, ¿verdad? La sentencia relata muy bien los hechos que originaron el reclamo, relata muy bien el recorrido procesal que se llevó a cabo, y eso decanta en que el fallo o la resolución que emite pues esté bastante acorde a lo relatado, a nuestra forma de ver. La sentencia está en concordancia con lo pedido por la parte reclamante, y del mismo modo que está en concordancia a lo poco que aportó la empresa proveedora en este caso, lo cual consideramos que terminó pesando en su contra, porque en este caso ellos estaban supuestos a llevar la mayor carga probatoria del caso. Por lo cual, ¿verdad? Consideramos que sí, la sentencia está acorde y congruente con la petición de las partes, a la relación de los hechos, a las pruebas que se aportaron en su momento, a la normativa que se aplicó, a los principios establecidos en la ley y a la interpretación jurídica que en este caso pues la DIPRODEC como autoridad dio a la normativa. Las consecuencias de este tipo de sentencia o de esta sentencia, ¿verdad? En sentido explícito, trae consigo el resarcimiento ocasionado y la restitución de las pérdidas ocasionadas, y en sentido implícito, como ya mencionamos, pues crea jurisprudencia para casos similares, obliga también a los proveedores a actuar más apegado a la ley y a aclarar de la mejor forma posible su oferta sobre los bienes, los servicios y las garantías que ofrecen a las personas consumidoras. Es importante también que esta sentencia nos hace ver que aunque se maneja o se dice que en materia de consumo los nicaragüenses estamos bastante desprotegidos, este tipo de sentencias pues dan como una luz a los consumidores y nos invitan como usuarios a hacer uso de los procedimientos establecidos en la norma para hacer valer nuestros derechos. Bueno, esa es nuestra interpretación o nuestro pequeño análisis sobre el caso.